Está Janina Lujo, que es experta en finanzas y comercio exterior. Janina, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Chichi, ¿cómo estás? Buenas tardes. Janina, ¿me puedes explicar cómo es este sistema del apoyo del Tesoro americano? Va a venir todos los días, van a avisar 20.000, 40.000, 60.000. ¿Cómo es la historia? ¿Me lo puedes traducir al lenguaje de la gente? No, no Vamos a te rías tratar de primero, explicar no. un poco, vamos a tratar de explicar un poco con lo poco que sabemos, porque lo que tenemos son un montón de tweets, un montón de declaraciones, pero no hay nada formal. Entonces, lo poco que sabemos lo vamos a tratar de traducir. Sabemos que se va a hacer un swap, ¿sí? Con Estados Unidos, que sería por 20.000 millones de dólares. No es el único país con que Estados Unidos tiene un swap, tiene con otros países, por ejemplo con Canadá, con Reino Unido, con Sí, Japón, tiene con la Unión Europea, ¿sí? Los swaps son acuerdos de intercambio de monedas que se dan por un periodo de tiempo corto. Esto es importante que lo tengamos en cuenta, porque si el swap se firma la semana que viene, no importa lo que pase el 26 de octubre, no se puede caer, es un acuerdo de largo plazo, ¿sí? sí. Eso es importante. ¿Se acuerda a largo Ahora, plazo, pero con plazo? con plazo, siempre es con plazo. Largo, Por corto, pero es ejemplo, un plazo. exacto, es un acuerdo con plazo que se puede renovar permanentemente. Por ejemplo, el que tenemos con China se vence a mitad del año que viene, pero ya se renovó un par de veces. Sí, Entonces eso, y inclusive se amplió. Originariamente era por un monto, se amplió por otro. sí. La diferencia con el que tenemos con China es que el de China se utiliza para financiar intercambio comercial, sea lo que nosotros le compramos a China. El que nos va a dar Estados Unidos tiene una finalidad financiera. Se utiliza un fondo de estabilidad, ¿sí? Que lo que hace es buscar dar estabilidad a las monedas, básicamente para intervenir en el mercado, para garantizar el respaldo de la deuda. ¿Qué es lo que dijo hoy Scott Bessent? Que se está negociando con el sector privado, le hace banca, le hace fondos comunes de inversión, un posible acuerdo por unos 20.000 millones más. Pero vos Ahí lo creés que que dijo van a conseguir bancos y préstamos por 20.000 más. ¿Crees que es tan fácil? ¿Con la garantía del ahí Tesoro es donde americano o con la garantía eh, nuestra? esa es la clave. Ah, Por un lado es Estados Unidos te está respaldando. Si el Estados Unidos te está respaldando, te está dando un apoyo muy importante, que es, mirá, si ellos confían en vos, ¿cómo yo no voy a confiar en vos? Pero más allá de eso, el respaldo de Estados Unidos va a estar, pero la letra chiquita que no la conocemos y que la que va a tener que trascender es que obviamente estos fondos van a pedir garantías y hay que ver cómo se instrumentan esas garantías o cómo es el apoyo, cómo son los plazos, cuál es la tasa de interés. Recordemos, nosotros tenemos pero un... por ahora no sabemos ni siquiera estos primeros 20.000 cómo vienen. No sabemos. Esos 20.000 tampoco, por eso dije, vamos a hablar sobre lo poco ¿Y que cuándo sabemos. vamos a ver la letra chica? Eso es lo importante, porque se supone que ya estaba listo para anunciarse, pero no se anuncia. No se anuncia y hay un tema que a mí me parece muy relevante. Sí, Los swap se negocian entre bancos centrales. ¿Quién es el Banco Central de los Estados Unidos? La la, Reserva Federal. la reserva. Y nosotros estamos hablando todo el tiempo con el secretario del Tesoro, Que que no está tiene en... nada que ver con la reserva. Exacto, nos falta conocer el detalle porque falta la pata de la reserva. Probablemente se esté negociando con la Reserva Federal entre Banco Central y Reserva Federal, pero hasta que la Reserva Federal nos dé el ok, no va a estar el acuerdo determinado. Pero ¿Sí? Janina, hay una cosa que yo Si va por swap, aclaro, si va por el Fondo de Estabilización, ese sí lo maneja el Tesoro 100%, no es un swap. Pero hasta ahora es un acuerdo entre dos presidentes. Hasta ahora es un acuerdo de No palabra es entre ni dos siquiera un presidentes. acuerdo entre el Banco Central y el Tesoro de los Estados Unidos. Por ahora es Trump con Milley. Es Trump con Milei y el Tesoro que intervino la semana pasada y volvió a intervenir esta semana Sí. en el mercado, exactamente hoy, volvió a intervenir para contener la volatilidad. ¿Y cuántos dólares puso? No se conocen esos datos por el momento de cuánto es porque la rueda está terminando recién ahora. Para que tengas una referencia, recién, unos minutitos antes de salir al aire, se conoció el resultado de la licitación del Tesoro acá en la Argentina, ¿Y qué, que era muy importante y qué, saber qué pasaba hoy con y esa qué pasó? licitación. Dos cosas interesantes. Una es que el rollover fue menos del 50%. Sí. Y eso significa que se liberaron más de 2.000 millones de pesos
unos 2 billones de pesos, más o menos porque se renovaban casi 4 billones de pesos, unos 2 billones de pesos se liberaron al mercado. ¿Y por qué se decidió liberar esta cantidad de pesos al mercado? Porque, según explica el secretario del Tesoro, me quedé con el secretario de Finanzas, las tasas eran muy altas y no decidieron solamente adjudicar lo que se pidió en bonos atados al dólar. Lo que estaba atado a tasa fija, como las tasas son muy altas, no quisieron convalidar esas tasas. Ahora, Janina, está bien, no es fácil de entender lo que estás explicando porque parece que haber estudiado mucho. Yo lo que te pregunto es lo siguiente: a la gente como nosotros, a la gente que en estos momentos está escuchando la radio, ¿en qué le cambia esto? Esto de las tasas te lo mencioné porque le golpea a la gente. La gente está Eso cansada seguro de que ver. le golpea la tasa, pero lo que digo es, en ese momento no hay nadie pidiendo, a menos que esté desesperado o al borde del colapso, nadie va a pedir un banco un descubierto que te piden el 150%. El tema es que faltan pesos. Está bien, pero ahora vos decís que liberaron 2.000 millones. Exactamente, por eso lo estoy mencionando. Y Porque ahora que tenemos más pesos, que vamos a vender más dólares. ahí está el tema. ¿Qué va a pasar con esos pesos? ¿Por qué? Porque al liberar esos pesos tenés dos situaciones. La posibilidad de que se vayan al dólar, que la gente siga dolarizándose, pero ¿cuál es el principio que está detrás de liberar esos pesos? Que el mercado está hiperdolarizado, al punto tal que ayer volaban las tasas de las cauciones. No quiero confundir a la gente, pero la gente estaba tomando pesos, buscando pesos por donde Para sea, comprar y dólares. para comprar dólares. Entonces ahora, si liberaste pesos, ¿qué va a pasar? ¿Van a ir al dólar o van a volcarse al mercado que necesita pesos? Porque ¿Vos qué ahora harías? están faltando pesos. ¿Vos qué harías? Y eso depende, porque si tengo que pagar una tasa de interés muy alta, prefiero usar los pesos antes que dolarizarme y pagar una tasa que no convalido. Sí. Ahora, si no tengo que pagar ninguna obligación en pesos, y obviamente lo que hacemos todos ante un escenario electoral es dolarizarnos, Sí. es la costumbre argentina, nos dolarizamos. Sí. Por eso vemos este efecto. Previo a las elecciones de septiembre en la provincia de Buenos Aires, la gente se dolarizó y en este escenario se está dolarizando. Y yo creo que una de las cosas que está jugando muy en contra es mucho anuncio, pero no llega el anuncio. No llega la luz y no llega la letra chica. Exacto, eso está empezando ya a generar... Porque pero por eso te pregunto, es un acuerdo entre presidentes, son dos presidentes que están hablando entre sí. Sí, y el mercado ya no está entendiendo nada, está como cansado. Sí. Entonces vos tenés un mercado que arranca en negativo. Hay un tuit del secretario del Tesoro de los Estados Unidos, empieza a subir y a medida que empieza a pasar la jornada se desinfla y termina cerrando en negativo o igual que como empezó. Porque ya no el le dólar alcanza. hoy no bajó finalmente, se mantuvo ahí en la banda, bajó. en el techo de la banda. Se mantuvo, no, la banda está bastante más alta, lo que es siempre hablamos, la banda se mide por el mayorista, Sí. no por el minorista, y está lejos del techo de la banda, pero el dólar finalmente cerró prácticamente igualado. Entonces es como que vos decís, hubo intervención del Tesoro, hubo anuncios, pero no alcanza. ¿Y por qué? Porque la gente está esperando el anuncio real, quiere ver la letra chica, quiere saber qué implica, quiere ver realmente que el apoyo a Estados Unidos no depende de un resultado electoral. Ahora, ¿a través de qué mecanismo crees vos que esto le sirve para ganar las elecciones? Porque el único sentido que tendría esto es ganar elecciones. Si no, ¿para qué lo van a hacer todo? Ya político. Pero si vos me preguntás, yo en este momento creo que lo que se necesita es la reactivación de la economía real para que la gente sienta en el bolsillo que tiene nuevamente poder de compra. Sí, eso no va a pasar en 2 semanas. Exactamente. Este anuncio puede dar estabilidad macroeconómica, puede traer tranquilidad, y lo que va a evitar es que si se dispara el dólar, se te pase a precios y nuevamente la gente empiece a ver que la plata no le alcanza. Pero no va a tener hoy un trasfondo directo. Sí. No es una medida... Pero igual ya sabés que pasó mucho a precios, ¿sí? Sabías que subieron. Sí, hubo traspaso. Lamentablemente, la primera subida fuerte no hubo traspaso a precios y en esta última ya hubo. Pero ahora sí hay traspaso a precios, ya. Sí, ahora. La gente ya está calculando el dólar 1.500. Sí. No hay más dólar 1.300, 1.350, 1.400, ya está 1.500.
Sí, es así. Y otra cosa que también es interesante. Ayer se dio a conocer el dato de inflación del mes de septiembre. Creo que es la primera vez que a nadie le interesa el dato de inflación del mes de septiembre, pues estaban todos muy o sea, estábamos todos muy pendientes de si Estados Unidos nos apoyaba o no nos apoyaba. Y el dato de inflación por primera vez después de mucho tiempo volvió a ubicarse por encima del 2%, pero realmente lo que le preocupa hoy al país es cómo seguimos después del 26 de octubre. Y yendo al tema de las elecciones, yo creo que acá la clave es cómo va a quedar reconfigurado el Congreso y la posibilidad que tiene el gobierno de llevar adelante las reformas que quiere hacer, que son estructurales y que va a necesitar hacer consensos en el Congreso. Y para eso tienen que sacar más del 35%. Y tenemos en el medio la discusión del presupuesto, que no va a ser para nada fácil. Sí. O sea, pero en el cuadro que hizo Morgan Stanley, si estás abajo del 35%, tenés el dólar a casi 2.000. Sí, 2.000. Sí, igual, a ver, ese análisis que hizo Morgan Stanley es un escenario planteado, pero hay un montón de otras variables que pueden hacer que aunque te dé ese resultado, vos no llegues nunca a ese dólar. Son todos escenarios con... Pero a 1.700 sí. No, la banda no está en ese nivel, o sea que si se respeta el esquema de bandas y el Banco Central interviene en el techo de la banda, no vas a llegar a ese valor de acá a fin de año porque no está proyectada la banda ese porcentaje. ¿Pero Eso tenés seguro. dólares para responder? Si tenés atrás al Tesoro de Estados Unidos que te va a prestar todo... Pero vos crees que te va a prestar dólares para que vos vendas. Y lo que hizo hoy fue comprar pesos, que vender dólares. Son 30 millones de dólares, no sé cuánto, chauchiparito. Lo que pasa es que el Tesoro norteamericano tiene poder de fuego ilimitado. Y sí, obviamente. No. Pero imprimen dólares, así que no tienen problema. El tema es o sea, si el mercado está dispuesto a correr o intentar correr la barrera que te pone el Tesoro norteamericano. Esa es la clave. Si el mercado dice, no, tengo atrás al Tesoro norteamericano, no voy a correr, no lo voy a poder mover, bueno, corro más riesgo yo creo que... Está bien, pero con eso vos la semana que viene no vendés ni más carne, ni más ropa, ni más autos, ni más motos, ni nada. No vas a tener un boom de consumo en una semana. No vas a tener un boom de consumo en una semana, no vas a tener un boom de consumo en 15 días, ni en un mes, ni en 2 meses, porque esto es un proceso que la economía se frena en general, se desacelera o se enfría previo a un proceso electoral y después le toma un tiempo reactivarse. Sí. No es automático. Y hoy vuelvo a repetir, no es automático. Están pesos, las tasas están muy altas, lo cual hace muy difícil que vos consumas con tarjeta de crédito. Sí. Entonces, me parece que si hoy tenés sobrante, te digo porque nosotros lo vemos con la gente, con la actitud que tienen frente a la compra. La gente va al canuto. Si te sobra un peso, lo guardás. Bueno, pero Janina, a ver, siguiendo ese argumento de Chiche, Marcos no te habla. Puede haber un consumo reprimido que reactive después de las elecciones, digamos, ¿no? Toda la gente que está, como vos decís, digamos, ¿no? Se está dolarizando por si acaso, paranoia, cálculo, no importa, digamos, ¿no? Después de las elecciones, pase lo que pase con el dólar, esa gente que estuvo juntando unos mangos, algunos por lo menos lo van a gastar, digamos, ¿no? Van a decir, bueno, todo lo que yo me estoy aguantando de consumir, ahora lo consumo porque o hice buen negocio o no espero más, digamos. ¿No te parece que eso puede llegar a pasar? Puede pasar, pero no va a pasar en lo inmediato, ni en 15, ni en 20 días después de las elecciones, quizás tardes 1 mes, 2 meses en que eso empiece a ver. También hay que ver otros factores que son cómo empieza a comportarse el mercado cambiario en los siguientes meses. Claro. No te olvides que después entramos ya en el periodo de vacaciones. La gente capaz que vuelca el consumo en que me voy de vacaciones. ¿Y cómo ves vos ¿y cómo ves vos el tema del compromiso de juntar reservas? Porque da la sensación de que, digamos, al fondo el gobierno lo pudo un poco ignorar, digamos, ¿no? Ese compromiso no lo cumplieron, pero me da la impresión de que es una de las condiciones que están poniendo el Tesoro norteamericano y no es igual de fácil burlar al Tesoro que al fondo, digamos, ¿no? O sea, da la sensación que le van a tener que hacer caso. Podés burlar. No, está bien, pero al fondo lo estirás, mientras que me parece que al Tesoro te van a decir, bueno, ahora sí juntás las reservas y te dejas de embromar. ¿No te parece que va a pasar eso? No podemos saberlo porque no sabemos si hay condiciones o no
en cuanto a, a lo que es el acuerdo. Claro. Lo que sí te puedo decir es que el swap va a depender, a vos te pueden decir, te doy un swap de 20.000 millones, y vos no usás los 20.000 millones necesariamente. Vos usás 2.000, vos usás 5.000, usás 10.000, y vas a pagar y devolver por lo que usás. No todo lo tenés que usar, que es lo que yo siempre lo trato de explicar para que se entienda fácil. Es como que a vos te digan, tenés un descubierto en el banco. Sí, claro. Y pagás y lo usás. y usar el swap para pagar deuda, ¿a Argentina le va a resultar un buen negocio? Digamos, ¿tiene menos tasa de interés o es lo mismo? Digamos? Bueno, todavía no conocemos los detalles, entonces no sabemos a cuánto nos costaría usar ese swap, activarlo, ¿sí? O sea, tenemos que ver cuánto es lo que está estipulado de que vamos a tener que pagar por el uso de esos fondos y cuánto es lo que tenemos que pagarle a otros acreedores. Y ahí es donde una de las evaluaciones que se está haciendo, que tampoco hay confirmación, es que se utilicen los fondos de Estados Unidos para hacer recompra de deuda. Entonces vos sacás deuda del mercado y se supone que lo vas a hacer a un costo financiero. La deuda con Estados Unidos te va a representar un costo financiero menor. Entonces eso te impacta en que vos después cuando tengas que devolver vas a devolver menos. Menos, ¿viste? Claro. ¿Y con el swap chino funcionó eso? ¿El swap chino qué interés tiene? ¿No? El swap chino, primero, es a intercambio comercial, o sea que es para pagar operaciones de comercio, no es para pagar lo que queramos. Okay. Y segundo, no se conocen los detalles porque China Nunca se supo confidencial. Claro. No. 100% confidencial. Increíble. No se sabe cuánto interés tiene, no se sabe. No se sabe el interés, se puede suponer. Por ejemplo, hubo un acuerdo que hicimos hace un tiempo atrás con Qatar, no sé si se acuerdan que Qatar Sí. Massa lo hizo eso, ¿no? Exactamente. Claro. Qatar, por el contrario, pidió que fuera todo transparente. Nosotros sabíamos exactamente... El reino del revés. ¿Y Massa aceptó eso? Sí, estaba desesperado, ¿te acordás? Sí, Estaban desesperados de dólares. No se asustó que fuera transparente. Bueno, Janina, nos ponían los fondos. Janina, vámonos, tomamos un poco de cianuro y volvemos. Dale. No, por favor. Te mando No, cianuro no. A ver, es un escenario complicado porque acá lamentablemente metió mucho la cola el ruido político. Y sí, obvio. Y eso generó una bola muy grande que hoy es lo que nos está llevando a esta situación. Yo creo que si no hubiese... Creo que hubo un problema ahí en las elecciones de la provincia de Buenos Aires y en la relevancia que se le dio, que si lo hubiésemos atajado a tiempo... Sí, pero ¿cómo vas a atajar los votos? No lo puedes pagar. No, pero convengamos que los errores propios del gobierno también tienen el 50%, porque si no siempre está fuera el problema, nunca se hacen cargo de nada. O sea, convengamos, no, Janina, no es con tu posición, es simplemente... Lo que digo es... hubo un blanqueo, hubo guita del fondo, ahora lo de las retenciones. ¿Cuántos dólares hay en todo eso? Un montón de plata. Hay un montón de plata. Igual yo no hablaba de los votos. Yo hablaba de que se nacionalizó una elección provincial con mucha relevancia, entonces cuando se perdió la elección, el impacto que hubo en el mercado fue muy fuerte. El gobierno la nacionalizó cuando fue Milei el primero en ir al conurbano a sacarse una foto en un lugar donde estuvo 5 minutos y salió corriendo. Exacto, ahí está el error. Se nacionalizó una elección provincial que no debería haber sucedido porque hubo otros distritos donde hubo elecciones y no se nacionalizaron. Ahora, coincido con vos, tenés el blanqueo, tenés lo de las retenciones, tenés el ingreso del Fondo Monetario Internacional, tenés fondos que han llegado de distintos y lamentablemente no la Argentina es en general una máquina de aceptar dólares. En esos 3 procedimientos, ¿cuántos dólares entraron, Janina? Y tenés... Más o menos. Al Tesoro, nada. No, pero ¿Cuántos bueno... dólares salieron? Preguntando. Está bien, pero entraron, digamos, el gobierno computó eso, en algún momento eso Sí. Claro, No, eso entró. No sé si no entró al Tesoro, no sé a dónde entró, pero entró. A algún lado entró. Que tener presente. Mira, para que vos te des una idea, si no me está fallando la memoria, cuando el gobierno asumió, las reservas brutas estaban en torno a los 20.000 millones. Sí. Y ahora están en torno a los 40.000 millones. Grandes números. Y si no tenemos nosotros, pero no es nuestro, pero es plata de la gente. No, estamos hablando de las reservas.
Y la reserva es No plata de la tengas gente, una ¿de dónde idea. vamos a sacar nosotros esa reserva? Sí, el tema es el siguiente. Si había dejado una deuda por importaciones de bienes y servicios, Claro, claro. Pero había superior a los 50.000. 50.000 millones de dólares. Claro, 50.000. un montón de guita, claro. Bueno, no sé, es un lío. Igual te agradezco, Janina, Sí. te mando un beso. Gracias a ustedes, un placer como siempre. Y Chao, gracias. Janina Rojo, que es experta en finanzas y comercio internacional.